Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal del Relator JS. Bueno, para esta ocasión te traigo las partes finales del capítulo 4 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior nos quedamos en que los estudiantes se enteraron del ataque de los demonios a la capital y mientras iban para reunirse con el capitán Mel y sus caballeros, cayeron directamente en la trampa de la gran traidora del grupo, la nigromante Eri Nakamura, que está completamente loca y resulta que su objetivo es nada más y nada menos que el héroe, o sea, Kouki. Y por eso llegó a tales extremos de casi matar a todos sus compañeros de clase y también vender la capital a los demonios con tal de lograr ese objetivo. Mientras tanto, su cómplice Hiyama apareció cuando los planes de Eri empezaban a desbaratarse cuando aparecieron Kaori y la princesa Liliana. Y para evitarlo se hizo el que, estoy todo herido para atacar a la princesa y lo peor de todo fue que apuñaló a Kaori cuando estuvo a punto de curar a sus amigos. Ahora veremos cómo termina este capítulo 4. Antes, claro, voy a decirte que espero que te guste el relato y por lo menos te entretenga lo suficiente para que apoyes el video dejando un me gusta, comentando y dejando tu suscripción si todavía no lo estás. Entonces, ya dejo de alargar la intro y mejor comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. Traición. Parte 4. Desde el principio, las heridas de Hiyama habían sido falsas, solo había fingido que había acabado como los otros estudiantes. En realidad, había sido el seguro de Eri contra las heroicas ráfagas de fuerza de Kouki. En el momento en que Kaori apareció, Hiyama supo que curaría a todo el mundo y arruinaría sus planes, así que se puso a actuar para que bajara la guardia. Por fin, finalmente lo hice. Lo sabía, realmente soy mejor que Nagumo. Lo soy, ¿verdad, Shira? Digo, Kaori, ¿verdad? Soy totalmente mejor que ese perdedor. Oye, Nakamura, date prisa y tráela de vuelta. Prometiste que lo harías. Pero antes de que Eri pudiera empezar a hacer el lanzamiento, Kouki le interrumpió, gritó con todas sus fuerzas, ¿cómo te atreves? Empujó tan fuerte contra sus ataduras que todas se rompieron. Viendo cómo apuñalaban a Kaori ante sus ojos, se había vuelto loco. Las grietas en sus ataduras se hicieron más grandes y los caballeros que le sujetaban parecían estar luchando. Su fuerza era inmensa. Desafortunadamente no fue suficiente para liberarse. Hiyama, que había estado observando todo con distanciamiento, de repente escuchó susurros a su lado. Mirando hacia abajo, notó que Kaori aún respiraba. La herida en su pecho era fatal, pero aún no estaba muerta. Llevó su oreja a los labios de ella, tratando de entender lo que estaba diciendo. Resulta que ella había continuado cantando a través del dolor y de alguna manera se las había arreglado para terminar de lanzar su hechizo. Incluso cuando estaba a las puertas de la muerte, Kaori era obstinada hasta la médula. Hiyama la miró sorprendido. Kaori sabía que solo le quedaban unos segundos de vida y sin embargo no había pasado sus últimos momentos llorando o lamentando su destino o incluso llamando al chico que amaba. No, usó el poco tiempo que le quedaba para seguir peleando. Como ella lo veía, esta era la mejor forma en que podía mostrar su devoción por Hajime. El chico del que se había enamorado había sido alguien que nunca se había dado por vencido, no importaba lo duro que fuera el enemigo o lo insuperable de la situación. Si realmente quería llamarse miembro de su grupo, lo menos que podía hacer era seguir luchando hasta el final, y así cambió su vida por un último hechizo. Su indestructible resolución se mantuvo y se las arregló para cantarla hasta completarla. Las ondas de luz se extendieron desde Kaori. Cubrieron el patio en segundos, curando a cualquiera que estuviera herido. Las espadas aún clavadas en el interior de los estudiantes eran empujadas a la fuerza hacia afuera por la luz sanadora. Al mismo tiempo, la luz entorpecía los movimientos de los soldados zombies. Naturalmente, la luz también intentó curar a Kaori, sin embargo, a diferencia de los otros estudiantes, su herida fue fatal. Además, Hiyama seguía aferrando su espada de un lado a otro dentro de ella, y la luz no era capaz de reparar tan grave daño con la suficiente rapidez. Hiyama estaba empeñado en asegurarse de que Kaori muriera.
Acto siguiente, Kouki soltó un rugido primitivo. Con sus heridas curadas, finalmente fue lo suficientemente fuerte como para romper sus debilitadas ataduras. Una tremenda cantidad de maná blanco rodeaba su cuerpo. Libre de sus ataduras, Kouki finalmente pudo activar sobrecarga, la última habilidad derivada de romper el límite, quintuplicando sus estadísticas. ¡Nunca los perdonaré, monstruos! Los caballeros de Eri intentaron sujetarlo, pero él agarró la espada con la que había sido apuñalado y los cortó en dos. Fortalecidos o no, no eran rivales para Kouki en su mejor momento. Sin preocuparse por la carnicería que había causado, Kouki extendió su mano derecha llamando a su espada sagrada. Los soldados de Eri la habían tomado cuando emboscaron a los estudiantes, pero fue arrancada de sus garras y giró por el aire hacia él. Eri ordenó en voz baja que lo capturaran y sus soldados corrieron hacia él, pero Kouki utilizó su destello celestial para aniquilarlos a todos con un solo ataque. Kouki aún no había superado su aversión al asesinato, sin embargo, ahora mismo estaba demasiado enfadado para preocuparse. Además, técnicamente, sus rivales ya estaban muertos. Matar zombies no era lo mismo que matar gente, y Kouki estaba por ahí matando sin dudar. En su imprudente alboroto, Kouki se las arregló para matar a algunos de los soldados que sujetaban a algunos de los otros estudiantes. Más por suerte que por cualquier otra cosa. De los que habían sido liberados, uno corrió de vuelta al castillo sin que nadie se diera cuenta. Los otros, Ryutaro, Atsushi y Yuka, se vieron obligados a luchar contra los soldados que se amontonaban a su alrededor, pero como siempre, nadie se fijó en Kousuke. Incluso cuando su maná había sido sellado, nadie se había fijado en él, pero entonces su talento innato para pasar desapercibido no era algo que se requiera magia para usar. Mientras no lo miraran directamente, la gente olvidaría que él estaba allí. ¡Tamai! ¡Sonobe! ¡Tomen! Kousuke cogió el artefacto de Atsushi, un poderoso sable, y uno de los artefactos de Yuka, un juego de 12 cuchillos, y se los tiró a sus respectivos dueños. Quería armarlos antes de que los soldados los restringieran de nuevo. Incluso su grito no fue suficiente para llamar su atención, pero cuando los dos vieron sus artefactos aparecer a sus pies, adivinaron lo que debió haber pasado. Ten cuidado, Tamai, no me cortes las manos. ¿Acaso crees que soy tan torpe? Yuka levantó las manos y Atsushi cortó sus grilletes con impecable precisión. Su trabajo era espadachín árabe, así que era lógico que supiera usar su arma. Liberada y capaz de usar magia, Yuka activó instantáneamente las habilidades de su propio artefacto. Mientras tuviera uno de los cuchillos en su mano, podría llamar a todos los demás. Los cuchillos en sí no eran tan fuertes, pero el hecho de que ella siempre pudiera volver a llamarlos los hacía bastante poderosos. Los cuchillos que faltaban de Yuka volaron hacia ella, atravesando a los soldados que sostenían a Taeko y a Nana por el camino. Mientras tanto, Atsushi consiguió liberar a Akito y Noboru. ¡Suzu, pon una barrera para nosotros! ¡Protejan a los tipos que no están peleando! Ryutaro ladró órdenes mientras Atsushi, Yuka y Kousuke corrían por ahí liberando a todos los que podían. Sabía que el grupo que se quedaba en casa estaría demasiado asustado para luchar incluso después de ser liberados, así que le pidió a Suzu que los protegiera. Eri se había dado cuenta de que ahora sería imposible convertir a todos en marionetas, así que cambió de estrategia. Sus soldados ahora atacaron para matar, no para inmovilizar. De ahí por qué Ryutaro había esperado que Suzu pudiera proteger a todos los demás estudiantes ahora que ella estaba libre, pero cuando él miró hacia atrás, la vio todavía sentada allí en el suelo. Sus ojos estaban vidriosos y parecía que ni siquiera había notado la batalla que había a su alrededor. ¡Oye, Suzu! Lo siento. Su alegría habitual no se veía por ningún lado, era obvio por su expresión que no estaba en condiciones de luchar. Maldiciendo a Eri por hacerle algo tan horrible a Suzu, Ryutaro la recogió y fue a defender a los demás estudiantes él mismo. La mayor parte de la retaguardia aún tenían los grilletes puestos y no podían ayudar. Yugo, Atsushi y los demás lo sabían, así que formaron un círculo protector alrededor de los estudiantes restantes. Ryutaro se metió en el cuadrilátero y empezó a golpear a la gente. Esta era una lucha para proteger a sus compañeros, era natural que participara, pero no importaba cuántos soldados zombies derrotara el grupo, más se levantaban para tomar su lugar. Fue ahí cuando todos se preguntaron a cuánta gente convirtió en zombie. ¡Esto es un maldito infierno! ¡Tranquilízate, Sakagami! Yugo intentó mantener a Ryutaro bajo control, los dos estaban sirviendo como el escudo viviente de los estudiantes. Yuka y los demás solo pudieron atacar porque se estaban llevando la peor parte de los golpes de los enemigos.
Sin Ryutaro, los estudiantes estarían abrumados en minutos. Yugo sabía cuánto le dolía a Ryutaro la muerte de Kaori, pero si saltaba la batalla de manera imprudente, todo habría terminado. Lo siguiente que se escuchó fue un gran grito de Shizuku. Con lágrimas en sus ojos intentó abrirse camino hasta Kaori, pero las olas de caballeros zombies la detuvieron. Estaba demasiado perturbada para luchar eficazmente, y sus golpes fallaban la mayoría de las veces. Viendo lo mal que estaba luchando, solo la angustiaba más, lo que a su vez entorpecía aún más su espada. Fue entonces cuando Kouki utilizó la fuerza bruta para hacer un agujero en la pared de soldados y crear una abertura. Puro odio brotaba de él mientras corría hacia adelante, envuelto en un aura de ardiente luz blanca. ¡Eri! ¡Hiyama! Hasta ahí llegas, Kouki-kun. Eri usó su última carta de triunfo. Conocía a Kouki lo suficiente como para tener todas sus debilidades registradas. Un solo soldado se interpuso entre Eri y Kouki. Como ella esperaba, Kouki bajó su espada. Con voz temblorosa, Kouki gritó: «¡No! ¡No tú también, Mel-san!». Porque sí, frente a él estaba nada más que el capitán de los caballeros del reino, Mel Loggins. Era por él que Kouki había detenido su espada. Kouki, ¿por qué me estás apuntando con tu espada? No te enseñé a luchar para matar humanos. No, Mel-san, no estoy... ¡Kouki, no lo escuches! ¡Mel-san ya está muerto! Las palabras de Shizuku sacaron a Kouki de su pesadilla, pero cuando recobró la cordura, la espada de Mel ya lo estaba atacando. Kouki rápidamente levantó su propia espada para bloquearla. El golpe de Mel fue tan poderoso que el suelo bajo Kouki se rompió por la fuerza de la misma. Como los otros, el limitador interno de Mel había sido removido, permitiéndole ejercer toda la fuerza de sus músculos. Mel-san, lo siento. Con la cara retorcida por la angustia, Kouki, sin embargo, lanzó una serie de rápidos golpes. Pero incluso en la muerte, la esgrima de Mel era impecable. Aunque Kouki estaba usando sobrecarga, Mel era apenas capaz de mantener el ritmo. Parte de eso fue porque Kouki aún dudaba un poco en matar a Mel. Sabía en su cabeza que Mel ya estaba muerto, pero eso no hizo que fuera más fácil luchar contra él. Pero incluso con ese obstáculo, Mel no tuvo ninguna oportunidad contra Kouki en su estado actual. Después de una furiosa ráfaga de golpes, la espada de Mel fue arrancada de sus manos. Kouki intervino y golpeó salvajemente el cuello de Mel, pero justo antes de que separara la cabeza de Mel de sus hombros... Por favor, no me mates, Kouki. La espada de Kouki se detuvo a centímetros del cuello de Mel. Se preguntó, ¿podría ser que el capitán Mel no haya sido asesinado y que realmente solo esté siendo controlado? ¿Aún podemos salvarlo? Esta era la mayor debilidad de Kouki, se dejaba llevar muy fácilmente por sus emociones. Debería haber tomado una decisión y seguir con ella hasta el final. O salvas a Mel o lo matas. Sin embargo, Kouki no podía ser tan decisivo. Continuamente reestructuraba sus prioridades sobre la base de cualquier nueva información disponible. Aunque nunca dudó de su propia justicia y siempre interpretó las cosas de una manera conveniente para él, aún así significaba que cuando llegaba el momento, tropezaba. Mel puso una espada cercana en su mano y una vez más golpeó a Kouki. Esta vez, sin embargo, fue Kouki quien fue empujado hacia atrás. ¿Qué? ¿Por qué de repente me siento tan débil? La fuerza se drenó de las extremidades de Kouki y se hundió de rodillas. No fue porque el tiempo límite de sobrecarga hubiese terminado, todavía faltaban unos minutos para que eso ocurriera. Además, el retroceso de sobrecarga no dejaba a Kouki vomitando sangre. Él se puso furioso, otra bocanada llena de sangre salpicó el suelo. Oh, parece que finalmente está funcionando. Usé un potente veneno, pero supongo que debería haber esperado que fueras capaz de resistirlo, Kouki-kun. Si no hubiera tenido al capitán a mano, podría haber perdido. Eri lo dijo con gran indiferencia. Kouki se apretó el pecho y la miró interrogativamente. Eri se pasó un dedo por sus labios y sonrió dulcemente. Si el beso del príncipe es lo que despierta a la princesa, entonces es el beso de la princesa lo que pone al príncipe a dormir y lo hace suyo, permanentemente. No te preocupes, el veneno no es letal. Solo estarás paralizado por un rato. No temas, me aseguraré de matarte con mis propias manos, Kouki-kun. Así que, ese beso entonces fue... De hecho, cuando Eri lo besó después de tenderle una emboscada, ella lo envenenó.
Se había tomado el antídoto de antemano, por lo que ella no se había visto afectada. Nadie hubiera esperado que envenenara a alguien con un beso, especialmente al chico que ostensiblemente amaba. A Kouki se le recordó una vez más el hecho de que el acto de la chica agradable de Eri había sido solo eso, un acto. El veneno terminó de paralizar sus miembros y Kouki cayó al suelo, yació allí, espasmando incontrolablemente. No importaba lo duro que luchara, no podía reafirmar el control sobre sus extremidades. Solo espera ahí, Kouki-kun. Eri sonrió satisfecha al confirmar que Kouki estaba totalmente inmovilizado. Luego se giró sobre su talón y se dirigió hacia Kaori. En unos pocos minutos, el alma de Kaori abandonaría su cuerpo y Eri ya no podría atarla. Hiyama alentó a Eri. Su cara era una máscara espantosa. No solo habían matado a Kaori, sino que iban a profanar su cadáver. El pensamiento hizo hervir la sangre de Shizuku. Ella luchó desesperadamente a través de la presión de los soldados, tratando de alcanzar a su mejor amiga. Pero mientras Shizuku miraba, Eri levantó su mano sobre la cabeza de Kaori. Entonces empezó a cantar su hechizo. Ryutaro, Yugo, Yuka, Atsushi, Kosuke, Kentaro e incluso los estudiantes que habían estado acobardados hasta ahora se levantaron y atacaron, su ira hirviendo hasta el punto de inflexión, pero no pudieron superar la pared de soldados y se vieron forzados a mirar mientras Eri continuaba con su cántico. En unos pocos segundos más, Kaori no sería más que una marioneta no muerta que escuchaba todas las órdenes de Hiyama, ni siquiera se le concedería la dignidad de la muerte. Tanto Eri como Hiyama se mofaron al ver los intentos inútiles de los estudiantes de detenerlos. En medio de los gritos desesperados y de los gritos de angustia, una sola voz resonó. ¿Qué mierda crees que estás haciendo? Hajime Nagumo finalmente había llegado. Capítulo 4. Traición. Parte 5. El tiempo pareció detenerse. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron hacia él. Estaba emanando un aura de intimidación tan poderosa que era palpable. Como los soldados zombies de Eri no tenían emociones, su aura no les afectaba, pero Eri, su controladora, sí. Su miedo instintivo se transmitió a sus soldados, que se amontonaron a su alrededor en lugar de seguir atacando a los estudiantes. Hajime se adentró en la situación ignorando los cientos de miradas que se dirigían hacia él. Un contingente de soldados y caballeros atacaba a los estudiantes. Los estudiantes se habían apiñado en un rincón y los estaban rechazando. Kouki yacía en un charco de su propia sangre con Mel a su lado. Shizuku estaba de rodillas con la katana que le había dado aún en sus manos. Eri y Hiyama parecían haber visto un fantasma y en los brazos de Hiyama estaba Kaori con una espada aún saliendo de su pecho. Su corazón no latía. Alguien gritó porque en ese momento Hajime parecía un demonio del infierno. Su expresión era tan aterradora que la sangre de todos se congeló. Sentía como si tuviera todos sus corazones agarrados y con un chasquido de su dedo los mataría a todos. Se quedaron arraigados en su lugar con sus cuerpos congelados mientras imaginaban la horrible muerte que les esperaba. Entonces, un segundo después, Hajime desapareció. Se movió más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir y con una estruendosa explosión apareció junto a Kaori. Hiyama fue enviado volando a través del patio y se estrelló contra la pared en el extremo opuesto. Hajime se había contenido un poco para no herir más a Kaori, que era la única razón por la que no había muerto instantáneamente. Medio enterrado en la pared, Hiyama tuvo un escalofrío y tosió un pulmón lleno de sangre. Sus órganos internos habían sido pulverizados y la mayoría de los huesos de la parte superior de su cuerpo se habían roto, pero aún así vivía. El dolor era tan grande que lo dejó inconsciente y luego lo despertó de nuevo. Gemía continuamente, el dolor que le impedía moverse. Hajime ni siquiera le echó un vistazo a Hiyama, levantó a Kaori en sus brazos y suavemente le quitó el pelo de la cara. Luego, en voz alta, dio órdenes a su compañera. Tío, cuida de ella. Muy bien, déjamelo a mí. Shirasaki-san. Las palabras de Hajime sacaron a Tio de su asombro y ella se apresuró a quitarle a Kaori. Aiko también corrió con su cara pálida. Tio rápidamente empezó a cantar el hechizo de sanación más fuerte que conocía. Ajá, ríndete, ella ya está muerta. Nunca pensé que aparecerían por aquí.
Bueno, supongo que debería haberlo esperado ya que Kaori estaba aquí y todo. Parece que Hiyama ha superado su utilidad, así que... ¿qué tal si te doy a Kaori? Si prometes no pelear conmigo, usaré mi magia para traerla de vuelta. No volverá a la vida, pero al menos estará guapa. Eso es mejor que dejar que se pudra, imagino. ¿Qué dices? Aunque Eri sonreía, gotas de sudor frío goteaban por su frente. ¿Por qué este monstruo tuvo que aparecer y arruinar todos mis planes? Sus pensamientos se mostraban claramente en su cara. Monitoreando las reacciones de Aiko, Hajime se levantó y se giró para mirar a Eri. Eri sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Hajime. Su única esperanza de salir con vida de esta situación era convencerlo de que ella podría serle útil. Aún así, el brillo en los ojos de Hajime era tan asesino como siempre. Lentamente se acercó a Eri, su cara era una aterradora máscara de ira. Espera, hablemos de las cosas, Nagumo. Mira a todos estos soldados, parece que están prácticamente vivos, ¿no? Es desafortunado que Kaori muriera, pero al menos puedo hacer que se vea como ellos. Además, así podrás hacer lo que quieras con ella, así que si no quieres que se pudra, tienes que dejarme... Eri retrocedió desesperadamente tratando de persuadir a Hajime. Al mismo tiempo, alguien se acercó sigilosamente detrás de Hajime. Se movió mucho más rápido que cualquiera de los otros soldados títeres de Eri y clavó su lanza en la espalda desprotegida de Hajime. Eri había terminado de transformar al pobre Kondo en su marioneta y ahora lo estaba usando para atacar a Hajime. Aunque había sido zombificado, su fuerza aún permanecía. El trabajo de Kondo era el de dragón y él había sido un maestro de la lanza. Una espiral de viento rodeó el arma de Kondo mientras se dirigía directamente al corazón de Hajime. No deberías haber bajado la guardia. Si dejas que tu ira te controle, vas a... Eri empezó a regodearse, pero se detuvo casi inmediatamente al ver que Hajime seguía caminando. No parecía nada perturbado por el ataque. Eso fue porque ni siquiera lo habían golpeado. Si ella hubiera estado de pie detrás de él, Eri se habría dado cuenta de que un paquete de maná carmesí del tamaño de una palma contenía la lanza de Kondo. Usó piel de diamante y fortalecimiento enfocado para bloquear el golpe. Hajime apuntó con el codo izquierdo detrás de él y sin preámbulo disparó una bala de escopeta. Hubo una tremenda explosión y la bala golpeó la cara de Kondo, pulverizando su cráneo. Luego, una serie de húmedos chubasquidos como pedazos de su cabeza cayeron al suelo. Eri frunció el ceño y ordenó al resto de sus soldados, junto con el capitán Mel, que atacaran a Hajime. Aunque Hajime no estaba tan apegado a Mel como Kouki, seguía siendo uno de los pocos adultos en este mundo en los que Hajime había confiado, lo suficiente como para estar dispuesto a usar uno de sus preciosos frascos de ambrosía para salvarlo en el laberinto de Orcus. Eri esperaba que eso hiciera que Hajime dudara, como había hecho con Kouki. Mel se apresuró a entrar mientras los otros soldados se reprimían. Estaba buscando una oportunidad para atacar. Giró su espada hacia Hajime con toda su fuerza. Cualquier espada o escudo normal hubiese sido cortado por la mitad por la fuerza del golpe, pero Hajime simplemente lo detuvo con solo la punta de su dedo mecánico. Así que ella también te atrapó, ¿eh? Qué lástima. Kouki y los demás miraron atónitos mientras Hajime devolvía la espada de Mel. Suspiró desanimado al ver en lo que se había convertido Mel, y entonces ocurrió un milagro. Por favor. Eri no lo estaba controlando esta vez, aunque a los demás les parecía que sí. Hajime sabía que esas eran las palabras del verdadero Mel Loggins. Solo había una respuesta que podía dar a una petición como esa. Vale, déjamelo a mí. Y ¡bang! Otra descarga de proyectiles de escopeta salió del brazo de Hajime y destrozó el cadáver de Mel. Flores de color rojo sangre florecían por todo su cuerpo. En el momento del impacto, Hajime podía haber jurado que Mel sonreía. Desafortunadamente no tuvo tiempo para pensar en eso. Sacó su ametralladora Metzeli de su tesoro oculto. Las chispas rojas recorrían su longitud y su barril empezó a girar. Atsushi y Yuka sabían lo que pasaría a continuación y sus caras se retorcieron y gritaron todo el mundo al suelo. Ryutaro y Yugo empujaron a cualquiera que fuera demasiado lento para reaccionar y un segundo después, Metzeli empezó a escupir muerte a 12,000 balas por minuto.
Esta era el arma que había convertido el ejército de golems de un libertador en un montón de escombros, destruido un ejército de monstruos e incluso abrumado a un apóstol del mortal aluvión de plumas de Dios. Los cuerpos humanos no durarían ni un segundo en su contra. Las balas aceleradas por cañón de riel atravesaron a los soldados de Eri y convirtieron las paredes del patio en queso suizo. Hajime rotó en su sitio, acribillando a todos los que le rodeaban. Una niebla sangrienta llenó el aire y trozos de carne llovieron. Los soldados morían por docenas, su fuerza y entrenamiento carecían de sentido ante tal poder destructivo. Finalmente, la masacre de Metzeli terminó y el silencio llenó el patio. Después de unos segundos, el sonido de los pasos fue lo único que se escuchó. Los estudiantes estaban demasiado aturdidos para moverse. Solo podían ver cómo Hajime continuaba su implacable marcha hacia Eri. Como los otros, se había tirado al suelo y había esperado que la tormenta de la muerte pasara de largo. Cuando ella abrió los ojos, fue recibida por la vista de las botas de Hajime. Tímidamente levantó la cabeza. Hajime la miró fríamente. Su mirada la hacía sentir pequeña, como si no fuera más que una piedra en el camino. Metzeli ya no estaba en sus manos, se enfrentó a ella con las manos desnudas. Eri no podía decir nada, ella miró en silencio a Hajime. El silencio se extendió hasta que finalmente abrió la boca. ¿Y bien? Hajime no sabía los detalles de por qué Eri hizo lo que hizo, sin embargo sus acciones habían dejado claro que ella era su enemiga. Si ella hubiera sido una enemiga normal, él la habría matado y habría terminado con esto, pero Eri había herido a alguien importante para él. Esa era la única cosa que nunca perdonaría. Matarla no sería suficiente. Quería que Eri probara primero la desesperación. Le había hecho esa pregunta porque quería demostrarle que no podía hacer nada. Eri se dio cuenta de eso también y apretó los dientes con frustración. Un chorro de sangre goteaba de su labio. Hace unos momentos, ella tenía el control total de la situación. Todo el mundo había estado bailando en la palma de su mano y su dominio no era más que un simple hecho. Y de alguna manera, Hajime había entrado y destruido todo eso en segundos. La injusticia de todo esto enfureció a Eri. Miró con odio a Hajime, su odio superando su miedo. Antes de que siquiera Eri pudiera insultarlo, Hajime había desenfundado a Donner tan rápido que ni siquiera lo había visto. No me importa lo que te llevó a esto, tampoco me importan tus motivos y no tengo tiempo para escucharte explicarlos. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces muere. Hajime puso su dedo alrededor del gatillo. Eri lo sabía por sus ojos. No dudaría en matar a uno de sus compañeros de clase, ni le importaba que al hacerlo significaría que nunca sería capaz de hacer de Kaori su marioneta. Me voy a morir. Ese único pensamiento llenó su mente. Afortunadamente para ella, parecía que Eri tenía la suerte del diablo. Una bola de fuego salió de la nada antes de que Hajime pudiera disparar el gatillo. Ardió al rojo vivo y tenía un poco de fuerza detrás. Sin embargo, no era lo suficientemente poderosa como para herir a Hajime. Disparó una bala en el centro del hechizo y la bola de fuego se dispersó. ¡Nagumo! Hijama estalló desde detrás de la bola de fuego, cargando directamente hacia Hajime. Estaba cubierto de heridas y ya ni siquiera parecía capaz de hablar correctamente, pero de alguna manera había encontrado la fuerza para luchar. Tenía una espada en la mano. Aunque su hombro derecho estaba destrozado y colgaba sin fuerzas, sangre goteaba de su boca mientras corría. El hecho es que se veía patético. ¡Cállate! Enfadado, Hajime golpeó a Hijama en la barbilla. Se elevó unos centímetros en el aire, pero no salió volando. La fuerza del impacto se había transferido por completo a su cuerpo, por lo que no se movió mucho. Hajime luego levantó su pierna hacia arriba y la bajó con una patada que rompió la tierra. Su tacón chocó contra el cráneo de Hijama y lo estrelló contra el suelo. El suelo se rompió al golpear la cabeza de Hijama y una fuente de sangre surgió de su frente. Luego sus ojos se giraron hacia atrás en su cabeza y cayó instantáneamente inconsciente. Era obvio que estaba a las puertas de la muerte, pero Hajime no paraba de golpearlo.
Cuando la cabeza de Hiyama rebotó, Hajime la pateó de nuevo haciéndole volar por los aires. Se reprimió para que Hiyama recuperara el conocimiento en lugar de morir. Cuando Hiyama finalmente se cayó, Hajime lo agarró del cuello y lo levantó. Hiyama luchó contra el agarre de Hajime, pero su débil golpe no consiguió nada. Hajime estaba más allá del reino de la fuerza mortal y Hiyama había perdido demasiada sangre para poner cualquier poder tras sus patadas y puñetazos. ¡Es todo culpa tuya! Si no fuera por ti, Kaori habría sido mía. Vació todo su profundo resentimiento. Honestamente a Hajime le impresionó un poco que alguien pudiera caer tan bajo. La desvergonzada depravación de Hiyama habría enfermado a la gente normal. Hajime, sin embargo, ni siquiera se molestó en decir nada. Su cara era una máscara sin expresión. Para él ni siquiera valía la pena desperdiciar sus emociones en Hiyama. No habría sido diferente si yo hubiera estado aquí o no. El infierno tendría que congelarse antes de que puedas hacer algo que valga la pena con tu miserable existencia. ¡Es todo culpa tuya! No culpes a los demás. Tú eres el que decidió rebajarse a este nivel. Tanto aquí como en Japón, siempre has sido un perdedor. No perdiste contra otra gente, perdiste por tu cuenta. Nunca intentaste responsabilizarte de nada. Todo lo que hiciste fue sentarte en el banquillo e insultar a los demás, cuando el verdadero perdedor eres tú. ¡Te mataré! No importa lo que sea, te juro que te mataré. Hiyama se había vuelto completamente loco. Hajime le dio a Hiyama una última y lastimosa mirada antes de mirar a lo lejos. Acababa de darse cuenta de que el ejército de demonios había llegado hasta las puertas del castillo. Arrojó a Hiyama al aire una vez más y le dio un puñetazo con su brazo artificial cuando bajó. La fuerza del golpe hizo que Hiyama empezara a girar como un trompo. Buena suerte sobreviviendo ahí fuera. Conociéndote, probablemente no lo lograrás. Hajime se giró y le dio una patada en la cara a Hiyama. Hubo una onda expansiva y un crujido enfermizo cuando el pie de Hajime se conectó y Hiyama fue enviado volando fuera del patio, justo en el camino de llegada de los demonios. Hajime inconscientemente se había contenido lo suficiente para mantener vivo a Hiyama. Estaba haciendo de la muerte de Hiyama una prueba mucho más dolorosa, no porque Hiyama fuera quien lo había arrojado al abismo hace tantos meses, sino porque había intentado matar a Kaori. El propio Hajime solo era débilmente consciente de que esa era la razón, pero estaba claro por sus acciones que en el fondo le importaba mucho Kaori, de ahí por qué pateó a Hiyama a la horda de monstruos y demonios para que lo destrozaran. Desafortunadamente, como se había tomado su tiempo con Hiyama, se había quedado sin tiempo para matar a Eri. No porque se las hubiera arreglado para huir, sino porque había aparecido una nueva plaga. Hajime levantó la vista para ver un rayo de luz color aurora que se dirigía directamente hacia él. Chasqueó su lengua, saltó a un lado y disparó a donde era la luz. 3 rayas de luz roja atravesaban el rayo mortal como dragones escalando una cascada. Un segundo después, la trayectoria del rayo cambió repentinamente y se dirigió hacia Kouki. Eri lo despejó apresuradamente antes de que pudiera vaporizarse. Eri lo quería como marioneta, así que no podía dejar que se convirtiera en cenizas. Mientras la luz se disipaba, Freyd Badwa descendió al patio sobre su dragón blanco. Quédate ahí, muchacho. Si intentas algo gracioso, mataré a tus preciosos compañeros. Freyd parecía estar bajo la idea equivocada de que Hajime estaba luchando por el bien del reino. Mirando a su alrededor, Hajime vio que estaban rodeados por un considerable ejército de monstruos. Freyd había usado su especialidad, la magia de la teletransportación, para traerlos aquí. Freyd sabía que no sería capaz de vencer a Hajime en un duelo frontal, así que intentó tomar a los estudiantes como rehenes. Aunque Hajime no lo sabía, este era el último recurso de Freyd. El hechizo de Yue le había dejado gravemente herido y no estaba en condiciones de luchar. El cuervo blanco de su hombro le estaba curando, pero aún pasaría algún tiempo antes de que se recuperara por completo. En ese momento, Tio llamó a Hajime. Maestro, la he estabilizado por ahora, pero restaurarla llevará tiempo. Si es posible, me gustaría la ayuda de Yue para esto. No durará mucho tiempo así. Hajime la miró por encima de su hombro y asintió. Sus compañeros lo miraron confundidos sin comprender lo que trataba de hacer. Freyd, sin embargo, miró sorprendido a Tio. También era capaz de usar magia antigua, así que adivinó lo que ella estaba intentando. Ya veo. Así que has descubierto otra magia antigua. ¿Podría ser esta la magia de la montaña divina? Me gustaría mucho saber su ubicación.
Si te niegas a decírmelo, yo... Hajime interrumpió los patéticos intentos de Frey de intimidarle con una bala de Donner. Una de las tortugas junto a Frey puso una barrera que apenas logró bloquear el disparo. Frey entrecerró los ojos severamente y ordenó a sus monstruos que se agruparan a su alrededor. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No te importan la vida de tus compatriotas? Cuanto más resistas, más sufrirá la gente de la capital. ¿O eres demasiado estúpido para entender la posición en la que estás? Tengo más de 100.000 monstruos apostados en el muro exterior y otro 1.000.000 esperando en la reserva. Puede que seas fuerte, pero ¿puedes proteger esta ciudad de una fuerza tan grande? Hajime miró fríamente a Frey durante unos segundos antes de dirigir su mirada al inmenso ejército que esperaba cerca de las afueras de la capital. Entonces, en silencio, sacó una piedra espiritual del tamaño de un puño de su tesoro oculto, vertió maná en ella y brillaba con una luz deslumbrante, mucho más brillante que sus brazaletes cuando manipulaba sus crossbeats. ¿Qué estás planeando? Solo cállate y mira. Frey tuvo una terrible premonición, ordenó a su dragón que disparara otra aurora a Hajime. Sin embargo, Hajime mantuvo a Frey y a su dragón a raya con Donner. Unos segundos después, Hajime terminó sus preparativos. La ira divina descendió de los cielos. Un inmenso pilar de luz cayó del cielo, borrando todo a su paso. Erradicaba todo lo que tocaba, sin importar edad, raza, fuerza o afiliación. El cielo se iluminó y por unos momentos parecía que era mediodía. La columna de luz tenía un diámetro de unos 15 metros y quemaba el aire al pasar. Todo lo que entraba en el dominio de la luz, ya fuera un monstruo o un demonio, se vaporizaba instantáneamente. Su calor era tan grande que incluso las cosas que no estaban directamente en el camino de la luz se derretían. Hajime derramó más maná en la piedra espiritual y la columna empezó a moverse, tragándose a los monstruos y demonios que intentaban huir. La muerte vino por todos ellos, muerte ineludible, inexorable. A menos que pudieran teletransportarse como Frey, ninguna criatura podría superar la velocidad del láser de Hajime. Monstruos y demonios entraron en la capital intentando desesperadamente encontrar un refugio de ese rayo de destrucción. La luz zigzagueaba por un sendero alrededor de las llanuras fuera de la ciudad y se dispersaba al llegar a la muralla. El humo blanco de la ennegrecida tierra flotaba por toda la ciudad. Se habían hecho profundos surcos en la tierra por donde había pasado la luz. El ataque de Hajime había marcado la tierra. Los pocos demonios que habían logrado escapar a la capital se desplomaron en un montículo conmocionado. En el lapso de unos segundos, perdieron casi todo su ejército. Frey, Eri, Shizuku y los otros estudiantes estaban igual de sorprendidos. Miraron asombrados a Hajime. Tú eres el imbécil aquí. ¿Alguna vez dije que estaba luchando por este reino o que estos tipos son mis compañeros? Deja de sacar conclusiones precipitadas. Si realmente quieres continuar con tu guerra sin sentido, por mí adelante. Solo debes saber que si te metes en mi camino, te borraré de la faz de la tierra. Bueno, no tengo tiempo para terminar de matar a todos tus estúpidos monstruos, así que te dejaré ir esta vez. Date prisa y lárgate de aquí. Tú estás a cargo, ¿verdad? Ordena a tu ejército que se retire. La rabia burbujeaba dentro de Frey. Hajime acababa de aniquilar a la mayoría de sus compañeros y ahora estaba tomando esa actitud arrogante con él, pero no quería arriesgarse a perder al resto de su ejército. Claro que podía abrir portales para teletransportarlos a otro lugar, pero mientras no entendiera el principio del ataque de Hajime, estaba claro que estarían a salvo. Lo último que quería era ser golpeado por otro de esos rayos. Honestamente, Hajime no quería dejar escapar a Frey, pero ahora mismo su prioridad número 1 era salvar la vida de Kaori. Si tardaban demasiado, ella estaría más allá de su poder. Peor aún, esta sería su primera vez usando magia espiritual. Tendrían que hacer de todo sin siquiera una prueba para experimentar cómo funciona esta magia. Pero sobre todo, Hajime no podía volver a disparar ese láser. Había sido un arma prototipo y el disparo la había roto. Hajime podría enfrentarse a 1.000.000 de monstruos incluso sin él, pero llevaría demasiado tiempo. Matar a Frey aquí convertiría al resto de su ejército en una turba desorganizada, y ahora mismo eso era lo último que quería. Frey apretó los puños tan fuerte que sus manos empezaron a sangrar. Sin embargo, no importaba lo frustrado que estuviera, no podía darse el lujo de desperdiciar innecesariamente la vida de sus hermanos. Abrió un portal y miró a Hajime. Juro que te haré pagar por esto, lo juro por mi Dios, enfrentarás tu final en mis manos.
Las palabras de Free goteaban de odio. Se giró sobre su talón e hizo un gesto a Eri para que le siguiera. Por un momento, Eri pensó en llevarse a Koki con ella, pero entonces vio la fría mirada de Hajime y lo pensó mejor. Sudor frío cayó por su frente y se apresuró a seguir a Freight. Pero antes de atravesar el portal, echó un último vistazo loco a Koki. A pesar de la fuerza del veneno, Koki seguía consciente y esa mirada le hacía estremecer la columna vertebral. Eri no dijo nada, pero estaba claro por su mirada que no se detendría ante nada para hacer suya a Koki. Esta fue su declaración de guerra. Eri y Freight pasaron por el portal y un segundo después 3 bolas de luz estallaron en lo alto del cielo. Esta fue probablemente la señal de retirada. Yu y Shia llegaron justo cuando el ejército comenzaba su retirada. Hajime, ¿qué le pasó a ese feo demonio? Hajime-san, ¿a dónde se fue ese pedazo de basura cretino? Parecía que habían venido a golpear a Freight. No se molestaron en preguntar por la columna de luz porque sabían que Hajime había sido la causa de ello. Hajime no contestó. Ahora mismo había una preocupación mucho más apremiante que necesitaba su atención. Explicó lo que le había pasado a Kaori. Sorprendidas, las dos miraron su cadáver, pero cuando vieron la sombría expresión de Hajime rápidamente se tranquilizaron. En un tono casi suplicante, Hajime le rogó a Yue que la salvara. Vale, déjamelo a mí, contestó al instante. Aunque todavía no entendía completamente la situación, sabía lo que era prioritario aquí. El grupo se dirigió a Tio. Hajime suavemente cogió a Kaori de ella y empezó a salir del patio, pero antes de que pudieran irse, Shizuko se tambaleó y lo llamó. Nagumo-kun, Kaori está... ella está... ¿qué debo hacer? Shizuko parecía mucho más harapiento de lo que Hajime le había visto jamás. Estaba a punto de desmoronarse. La batalla anterior le había mantenido alejada de la muerte de Kaori durante demasiado tiempo, pero ahora que la amenaza inmediata había desaparecido, la realidad de lo que había ocurrido se había estrellado contra ella. Cuando vio la expresión de Shizuko, Hajime dudó. Tras un momento de pensarlo, agitó la cabeza. Shia, cuida de Kaori. Tío, muéstrales dónde está el laberinto. Estaré allí pronto. Vale, te prometo que la mantendremos a salvo. Entendido. Yue, Shia, nos dirigimos a la cima. Síganme. Shia cogió a Kaori de los brazos de Hajime y la abrazó con fuerza. Las tres volaron a la distancia usando todas sus habilidades para alcanzar la montaña lo más rápido posible. Todo sucedió tan rápido que nadie sabía cómo reaccionar. Hajime caminó entre la multitud de estudiantes silenciosos y se arrodilló ante Shizuko, que estaba sentada en el suelo. Le ahuecó las mejillas y le levantó la cara, forzándola a mirarle a los ojos. Mantente fuerte, Yaigashi. Confía en nosotros. Te prometo que te dejaré ver a Kaori de nuevo. Nagumo-kun. Un tenue destello de luz regresó a los vacíos ojos de Shizuko. Hajime sonrió suavemente y bromeó. Si no estás allí para cuidar de todos, ¿cómo se las arreglarán estos tontos? Además, Kaori tampoco querrá verte así, ¿verdad? Todos te necesitamos. Nadie más es lo suficientemente masoquista para cuidar a estos tipos. ¿A quién llamas masoquista, idiota? Puedo confiar en ti, ¿verdad? La sonrisa de Hajime se desvaneció y asintió sinceramente. Mirándole a los ojos, Shizuko podía ver que hablaba en serio. Encontraría una forma de traer de vuelta a Kaori, aunque tuviera que atravesar el infierno para hacerlo. Ver su inquebrantable determinación calentó su corazón, aunque solo fuera un poco. El color volvió a su cara, asintió a Hajime con nueva determinación. Ella pondría su fe en él y en sus compañeras. Aliviado por el hecho de que Shizuko ya no parecía que estaba a punto de romperse, Hajime se puso en pie, sacó un frasco de su tesoro oculto y se lo entregó. Esto es... Dáselo a ese otro amigo de la infancia tuyo, parece que está en muy mal estado. Shizuko se giró hacia Koki como si acabara de recordar que él estaba allí. Después de que Eri se fue, la tensión se le había ido y había caído inconsciente. Su respiración era superficial y realmente parecía débil. Shizuko recordó cómo esta medicina había curado instantáneamente a Mel de casi morir. Era obviamente extremadamente valiosa y rara. Gracias, Nagumo-kun. Shizuko agarró el frasco contra su pecho con lágrimas en los ojos. Hajime asintió y se dio la vuelta. Salió corriendo hacia el cielo persiguiendo a Yue y a las demás. Y bueno, gente, de esa manera termina, concluye, finaliza, como le quieran decir, el capítulo 4 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, tuvimos un final de capítulo bastante intenso, ya que pudimos ver el sacrificio de Kaori, que logró curar a sus amigos a cambio de su vida, los estudiantes que trataron de remontar, y finalmente, cuando todo parecía perdido y Kaori estaba a punto de convertirse en zombie,
llegó Hajime para salvar el día, o salvar las papas como dicen. Después tuvimos el momento más satisfactorio cuando Hajime arrojó a Hiyama a su muerte, como él lo había hecho en el laberinto de Orcus. Sin embargo, lamentablemente debido a la aparición de Freyd, Eri terminó salvándose. Aunque claro, también hay que mencionar cuando Hajime sacó su láser para convertir en cenizas al ejército de Freyd. Bastante épico, la verdad. Espero que de verdad te haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja un me gusta, comenta cuál fue tu parte favorita de este final de capítulo y te invito muy educadamente a que te suscribas al canal. Para el siguiente video les traeré el quinto y último capítulo de este volumen 6. Es el más largo de todos. Ahí veremos las consecuencias o secuelas de lo que fue la invasión demoníaca, la traición de Eri, qué pasará con Kaori, etc. Eso ha sido todo por ahora. El relator JT se despide. Saludos a todos los que siempre comentan y me apoyan, y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.